La sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional. De manera sucinta, se puede decir que ésta estudia la sociedad humana, a los grupos humanos y las relaciones que forman la sociedad. El objeto de estudio de la sociología es de los grupos y sociedades. Es una empresa cautivadora y atrayente al tener como objetivo nuestro propio comportamiento como seres humanos y cómo nos desarrollamos con las demás personas y cómo también es que hay un gobierno que nos lidera y hay diversas categorías de sociedades y pueblos. ¿Qué es una escuela sociológica? Una escuela sociológica es una agrupación de filósofos, pensadores o sociólogos que toman un nombre, etiqueta o denominación de acuerdo a los rasgos comunes de su manera de pensar o de proceder respecto al estudio de la sociología. Surge a partir de las enseñanzas de un maestro y en oposición a una escuela rival. Juan de Salisbury, formado en la escuela de Chartres y discípulo de Abelardo, fue un gran defensor del humanismo y un influyente personaje en política por sus ideas liberales. A lo largo del pensamiento intentó encontrar la fórmula para armonizar fe, razón y conocimiento a través de los sentidos, consideradas como vías diferentes de conocimiento humano. También reconoció la existencia de cuestiones alejadas del conocimiento del hombre, como los universales. Fue autor del primer tratado medieval sobre teoría del Estado y la organización del poder, el llamado Policraticus. San Alberto Magno fue considerado como el obispo de la Iglesia Católica, un destacado teólogo, geógrafo, filósofo, químico y en general, un polímata de la ciencia medieval. Es considerado el descubridor del arsénico. Alberto Magno tenía un pensamiento el cual era la filosofía cristiana en la parte en que ella no se opone a las verdades fundamentales de esta, pero sin excluir. Alejandro Magno tenía un método científico muy destacado y muy importante que le ayudaba a llegar a ciertos grados de asertividad. Este pensamiento partía de lo más simple hasta llegar a lo más complejo para lograr ese nivel de asertividad. Alejandro Magno también fue muy reconocido en su era, hizo varias obras de las cuales las más importantes fueron De Anima, Eroteanes, De Pore Domini, Summa de Croatis, De Minerabilis, entre otras. Santo Tomás de Aquino fue un fraile, teólogo y filósofo católico, perteneciente a la Orden de los Predicadores. Una de sus aportaciones a la sociedad fue una teoría que fue influenciada por Aristóteles. Esta consideraba que el hombre es un animal social y nació para vivir en una comunidad organizada bajo una autoridad común. Es decir, con esto quería decir Santo Tomás de Aquino que el hombre estaba acostumbrado a vivir en orden y bajo una autoridad correspondiente a la cual corresponder. Santo Tomás de Aquino proponía diversas formas de gobierno, pero entre ellas a la que demostraba mayor favoritismo era la monarquía, ya que ésta proponía una sociedad igualitaria. Y esta contenía varias semejanzas hacia el dictamen y hacia el reinado que se podría decir que tenía Dios. Roger Bacon fue un filósofo, protocientífico y teólogo inglés de la Orden Franciscana. Es conocido por el sobrenombre de Doctor Mirabilis. Defendió el método de conocimiento basado en la experimentación y la matemática. Bacon entendía que el fin de todas las ciencias estriba en aumentar el poder del hombre sobre la naturaleza. El método experimental implica la observación, manipulación y registro de las variables que afectan un objeto de estudio. Su contribución matemática fundamental es la aplicación de la geometría a la óptica. Solía decir, las matemáticas son la puerta y la llave de las ciencias. Bacon continuó el interés de Grosseteste en impulsar el uso de lentes de aumento como ayuda a la visión natural. Fue un científico avanzado a su tiempo, captó los errores del calendario juliano, señaló los puntos débiles de la astronomía de Ptolomeo, indicó en la óptica las leyes de reflexión y los fenómenos de refracción.
Comprendió el funcionamiento de los espejos esféricos, ideó una teoría explicativa del arco iris, describió ingenios mecánicos como barcos, coches y entre otros. Marco Polo fue uno de los primeros europeos que conoció un invento que sigue siendo uno de los fundamentos de la economía moderna, el papel moneda. El tema de interés no es el papel en sí mismo. De hecho, los billetes modernos no están hechos de papel, sino de fibras de algodón o de plástico. Su método de investigación se plantea sobre la utilización de la mateheurística, algoritmos genéticos para diseñar el algoritmo de la resolución del problema. Además, se presenta en el diseño y la empleación de un sistema modular que brinda soporte a dicho algoritmo, cuyo núcleo es un grafo que maneja las dimensiones de espacio y tiempo. Sus principales aportes fue que amplió las fronteras del mundo hasta entonces conocido, dando a conocer el continente asiático, a través de sus lugares, pueblos, costumbres, historia y riquezas. Sus obras más importantes fueron El Millón, Libro de las Maravillas, El Libro de las Maravillas del Mundo, El Libro de Marco Polo, The Travels of Marco Polo y Viajes de la Tierra por Kublai Khan. Ibn Khaldun era un sociólogo árabe que decía que para tener una sociedad en paz se necesitaba mucho de la solidaridad. Él nos da un ejemplo, el cual es de los equipos. Si un equipo siempre tiene un objetivo claro, a pesar de los problemas, siempre se va a mantener junto. Pero si este pierde el interés, va a llegar otro equipo con un objetivo más claro y lo va a vencer. Lo mismo pasa con las sociedades. Por eso Ibn Khaldun decía en su tesis que una derrota física jamás ha supuesto el fin de una nación, ya que la sociedad, a pesar de que fue derrotada, siempre va a permanecer junta y obviamente que rescatando sus culturas y depende de cómo esté organizada. Fue un defensor de la Europa en su época, proclamando frente a los siglos oscuros pasados su fe en la humanidad, en el sentido de que su significado, meta y futuro estaría en vivir menos lo partidario y más lo comunitario para llegar a ser más humana. Europa era para él una idea moral, una demanda espiritual que debería de estar exenta de egoísmo, siendo el primero en promover unos Estados Unidos de Europa bajo el signo de la civilización y cultura comunes, una cultura universal, modélica por su creatividad. Defendió además lo que hoy llamaríamos la excelencia. Para él había dos niveles de personas, la inferior y la superior. Abajo la masa bruta presa de sus pasiones, arriba el territorio de los cultos perspicaces civilizados. La misión consistía en atraer al nivel superior el mayor número de gente desde el nivel inferior. Su error fue querer eleccionar al pueblo desde arriba en vez de entenderlo y aportó luz e ideas sobre la reforma alemana para la ilustración sobre la interpretación de la Biblia, sobre la idea de Europa. Nicolás Maquiavelo fue un político, escritor y filósofo del Renacimiento italiano, que influyó de manera decisiva en el pensamiento occidental. Fue secretario de la República de Florencia, cometió numerosas misiones diplomáticas y reorganizó el ejército de Florencia. Suministra una teoría que relaciona fines y medios, pero además su aportación personal es que el bien puede provenir del mal y viceversa. Aquí radica precisamente la denominada herida de Maquiavelo y que tan duramente ha sido cuestionada. Considera al ser humano como una dualidad que se debate entre su condición humana y su condición animal. Es capaz de hazañas, logros y luchas, pero para alcanzarlas toma el camino del egoísmo. Fernando Botero es un pintor, escultor y dibujante colombiano, domiciliado en Pietrasanta, Italia, París, Mónaco y Nueva York. Fernando Botero realizó ilustraciones para un periódico local, El Colombiano, con lo que financiaba sus estudios. Redactó un artículo sobre Picasso, lo que acarreó la expulsión del Colegio Bolivariano, plantel en el que estudiaba, ya que sus dibujos fueron considerados como obscenos y debió culminar sus estudios en el Liceo de la Universidad de Antioquia. Itineró entre sus afamados estudios de esculturas de Pietrasanta, Italia, y los de pintura en París, Francia, Nueva York y de Montecarlo. Asimismo, dedicó tiempo al dibujo algunos días en el año de Zihuatanejo, México, y Río Negro en Colombia.